Dios los bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios y pedimos al Señor que les bendiga a cada uno de ustedes de una manera sobreabundante y poderosa. Estamos hablando acerca de las parábolas del Señor Jesucristo, y la parábola que estábamos estudiando en el estudio pasado, hablamos acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Una parábola, hermano, relacionada al reino de Dios. El punto esencial de la parábola, hermano, es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, como decíamos la semana pasada, entre el presente y el futuro del reino de Dios. La semilla del reino que el Señor Jesucristo sembró. Dice en su palabra que la sembró en el campo, y esto quiere decir el mundo. A pesar de sus inicios, podríamos decir que fue muy diminuto, fue muy pequeño, tendría finalmente su propia vitalidad interna, desarrollándose el crecimiento de esta semilla de una forma desmedida y sobrenatural. Un comienzo insignificante al que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que la semilla de mostaza seguramente tenía que ver, hermano, con su propio ministerio. Era lo que hablábamos, el ministerio público del Señor. Algo pequeño, algo insignificante, algo que la gente no conocía, un maestro que nadie conocía, un rincón en el lugar de Palestina, un hombre que pudo rodearse de hombres, de un puñado de hombres, de 12 discípulos que no tenían mucha preparación y abandonado finalmente por las multitudes, sin reconocimiento de los líderes de aquella época, en este caso los líderes religiosos y políticos. Sin ninguna clase de influencia política tenía el Señor para poder avanzar en su ministerio, y tampoco tenía el apoyo de aquellos líderes religiosos. Así que nos preguntaríamos qué podía surgir de un hombre que de pronto nace en Belén de Judea, un lugar que para muchos pudo ser insignificante, incluso su nacimiento, algo insignificante en un pesebre, que de ahí podría surgir, hermano, algo poderoso, como sembrar una semilla, que es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Sembrar una semilla que parecía insignificante, pero después de sembrar esa semilla y su muerte manifestada en la cruz del Calvario, ¿quién podría imaginar a ese Mesías, a ese maestro que fue crucificado en la cruz por el Imperio Romano, que su propio pueblo lo rechazó, que los discípulos lo abandonaron, salieron corriendo? ¿Quién pensaría que comenzaría a surgir un movimiento que 2000 años después siguiera creciendo por todos los lugares del mundo, todos los países del mundo, como el apóstol Pablo lo nombra en 1 Corintios capítulo 1, verso 23? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cuál es el final glorioso al que se refiere la palabra de Dios de esa diminuta semilla? Cuando dice que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza. Una diminuta semilla crecerá hasta convertirse en un árbol mucho más grande y mucho más majestuoso. Sus ramificaciones se extenderían un día hasta los confines del universo, hasta que la creación misma sea liberada de la esclavitud y de la corrupción, a una libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde todo el cielo y la tierra hallarán seguridad, donde habrá una satisfacción y un deleite
en la magnificencia de su dominio. Este árbol, hermano, que habla el Señor Jesús, procedente de una semilla de mostaza, es más grande que incluso el que tuvo Nabucodonosor en su sueño. Nabucodonosor soñaba con un árbol, y cuando el profeta le da la interpretación de parte de Dios acerca de ese sueño del árbol, donde venían los pájaros y hacían sus nidos, cuando él recibe la revelación era el reino de Nabucodonosor y que estaba acobijando a otros pueblos, que les estaba dando protección. Así podemos ver este árbol de la semilla de mostaza, crece de una manera grande, majestuosa, y es el Evangelio, el reino de Dios, el llevar su palabra. El reino de Dios, que tuvo este comienzo oscuro y escondido, se extenderá hasta que ya no haya lugar en el cielo ni en la tierra, hermano. Y quiero pensar que ni siquiera en el mismo infierno, donde no se sienta la fuerza y el poder victorioso de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero inmolado o del León de Judá, el que está sentado en su trono y estará sentado por la eternidad. Esta parábola, hermano, revela el crecimiento externo del cristianismo, de lo que nosotros profesamos. La iglesia, hermano, no ha convertido al mundo, pero ha ejercido una gran influencia sobre él. La palabra del Señor dice que aquellos 12 hombres que estuvieron con Jesús, aquellos 12 hombres que predicaron el Evangelio, trastornaron al mundo. Así que la parábola, hermano, nos muestra ese crecimiento exterior de la iglesia, una iglesia organizada, una iglesia que hoy el día, hermano, se ha estado mezclando hasta confundirse con el mundo. Se ha producido una integración entre el hombre de la iglesia y el hombre mundano. En nuestra época, hermano, ambos viven y actúan de una manera, vamos a decir, semejante, pero el cristianismo, hermano, debe de ser la muestra de un gran ejemplo, hermano, para la gente, de que somos hijos de Dios, de que predicamos la palabra y que somos herederos del reino de los cielos, y que estamos aquí en esta tierra, y que aquí en la tierra, como hijos de Dios, tenemos que ser la sal de este mundo. A esto se refiere, hermano, esta parábola, la semilla de mostaza como el reino de los cielos, algo que inició pequeño en Belén de Judea, el nacimiento de Jesús, que comenzó, hermano, un crecimiento desmedido con su muerte en la cruz del Calvario. Y hasta nuestros días seguirá creciendo, y seguirá creciendo, hermano, de una manera, hermano, hasta que el Evangelio sea predicado en todas partes. Ahora vamos a continuar, hermano, la siguiente parábola, la parábola de la levadura, Mateo capítulo 13, verso 33. Parábola de la levadura, Mateo 13, verso 33. Dice la Escritura: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a ver por partes, hermano, a leerlo por partes. Es otra parábola que nombra el Señor Jesucristo y otra vez hace referencia al reino de los cielos. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Aquí nos encontramos la levadura, una mujer, y dice que le escondió en 3 medidas de harina, 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura, hermano, es cierto tipo de hongo que se usa, hermano, lo usa la gente para hornear y fermentar la masa. Principalmente lo hacen las harinas. La peculiaridad, hermano, de la levadura es el hacer un poquito fermentar la masa y haga que ese poquito rinda mucho. Una pequeña cantidad de levadura tiene la capacidad de penetrar
en toda la masa, hermano, multiplicando de una forma considerable su tamaño, además de hacer que la masa crezca, da al pan un maravilloso aroma y sabor, una consistencia diferente. Esto es lo que provoca la levadura. En esta parábola, hermano, el Señor Jesús utilizó la levadura como algo muy positivo, en donde algo pequeño, nuevamente volvemos a nombrar, algo pequeño, como lo que es la levadura, un poco de levadura mezclada en otra sustancia, puede multiplicar el tamaño, además de dar una mejor textura, puede dar también un aroma diferente, un sabor diferente, aunque a veces nosotros no entendamos o no nos hayamos puesto a analizar o a investigar cómo funciona la levadura. La principal hazaña, hermano, de la parábola de la levadura es la atención en el poder interno del reino. Ese poder que tiene la levadura, hermano, para hacer un efecto en la masa. Es el poder que tuvo el reino de los cielos para comenzar, hermano, a conquistar el mundo, a conquistar corazones. Ese poder interno del reino de los cielos, hermano, influye visiblemente en todo. La levadura fermenta toda la masa y eso significa la influencia. Dice, hermano, la levadura fermenta toda la masa y significa la influencia de la palabra de Dios en todo el mundo. Como esa palabra, hermano, plasmada en un libro que conocemos como la Biblia, las Escrituras, cómo ha influenciado, hermano, a ese libro, el más amado y el más odiado en todo el mundo. Un libro que ha querido ser destruido, hermano, que la gente ha querido destruirlo, ha querido acabar con él, pero no les ha sido posible. Un hombre, hermano, que puso todo su esfuerzo. Tenía, hermano, una propiedad grande y puso todo su esfuerzo por querer eliminar la Biblia, por querer eliminar las Escrituras. Después de que este hombre murió, ahí en el lugar donde este hombre vivía, se convirtió en la imprenta más grande para hacer las Escrituras. Entonces nos damos cuenta, hermano, de la influencia y del poder de la palabra de Dios aquí en esta tierra, en el mundo, en el cielo y en el mismo infierno, hermano. La palabra de Dios va creciendo y va influenciando a las personas, influencia a las familias, en su vida laboral, en su vida política, en la industria, en el comercio, en la educación, en el lugar, en nuestro entorno donde nosotros vivimos. La palabra de Dios, hermano, está creciendo. En todo el mundo, hermano, se está recibiendo y se está escuchando el Evangelio. Quiero recordarle que esto es una profecía de parte del Señor Jesucristo. Mateo 24 nombra esta profecía. Será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces será el fin. Esta parábola, hermano, de la levadura, hermano, es el efecto que ha estado provocando la palabra de Dios. La parábola de la levadura, hermano, representa la influencia del cristianismo en el mundo y su tarea de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Es una tarea, hermano, de todo cristiano. Queremos ser parte de esa levadura, hermano. Es influenciar a otros para que conozcan. Llevar esa tarea, hermano, en nuestro corazón y cumplirla de llevar el Evangelio a todos los rincones, a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. La levadura, hermano, trabaja de manera oculta, de manera interna. Cuando se mezcla en la masa, la levadura se mezcla con la masa y se pierde dentro de la masa. Esto sucedió al igual que el reino de los cielos. En un principio, hermano, era algo invisible. Simplemente, hermano, cuando usted comenzó en los caminos de Dios, fue algo invisible que usted no se dio cuenta.
que la vida eterna ya comenzaba a trabajar en usted. Que el Espíritu Santo, hermano, se planta en los corazones de los ciudadanos del reino y ejerce una influencia creciente en cada uno de ellos, en aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, que verdaderamente han creído en Él. El Espíritu Santo está trabajando en ellos y cada vez quieren más y más y más y más de Dios. Es una influencia que está provocando el Espíritu Santo. Es esa pequeña levadura que ya está en nosotros y que nos está haciendo que crezcamos, que quieramos más de Dios. Hay mucha gente que nos damos cuenta, hermano, que de pronto aceptó al Señor Jesús y en algún tiempo corto están sirviendo, están llenándose de Dios, anhelan más de Él. A eso se refiere, hermano, esta parábola de la levadura, el principio invisible de la vida eterna en nuestras vidas. La palabra del Señor, hermano, es como la levadura que está destinada a fermentar toda la masa. La palabra de Dios es como la levadura que está destinada a fermentar toda la masa. La masa es el mundo entero. Los panes, hermano, no eran pequeños en aquellos tiempos. Los panes eran grandes, no eran pequeños como los conocemos hoy en día, que cada vez, hermano, van restándole la harina y van restándole cantidades a los panes, cada vez van haciendo más pequeños. Muchas veces lo llaman reducción de costos. Los panes, hermanos, no eran pequeños. Aquí nombra 3 medidas de harina que también fueron nombrados, hermano, en el libro de Génesis. 3 medidas de harina. El libro de Génesis fue nombrado por Abraham. Fue nombrado por Abraham cuando manda a su esposa a que tomara 3 medidas de flor de harina para darle de comer a aquellos 3 varones que lo estaban visitando. Estas 3 medidas de harina, hermano, parece ser que no era muy poca harina, sino que eran alrededor de 12 kilos cada una. En aquellos tiempos, hermano, eran 3 medidas de harina, lo que nombra la palabra de Dios. En aquellos tiempos la costumbre de aquella época era que cuando hacían pan y tenían que prender un horno para cocinarlo, no era para hacer un pan pequeño o solamente para un día o 2 días, sino que la costumbre era hacer pan para varios días. Yo recuerdo que cuando mi abuelita hacía las tortillas, preparaba bastante masa para hacer tortillas y hacía las tortillas para diferentes días de la semana, no solamente para ese día o al siguiente día, sino para que fueran diferentes días de la semana, para no estar haciendo el mismo proceso constantemente. Y esto mismo hacían estas personas, hermano, con el pan. Encendían el horno y preparaban gran cantidad de masa para preparar pan para diferentes días. Por lo general, hermano, se hacía en las familias grandes y numerosas. Recordemos que en aquel tiempo, hermano, era muy común que existieran familias numerosas. El Señor, hermano, tomó un ejemplo de la práctica común de aquella época. Después de hacer toda esta mezcla, la mujer simplemente dejó reposar la masa. Recordemos que había una mujer. La mujer simplemente dejó reposar la masa, esperando que la levadura hiciera subir aquella masa, que la consistencia cambiara, que la levadura hiciera efecto, hermano. Algunos estudiosos de la palabra de Dios, algunos eruditos, generan controversia sobre la cantidad de la harina, argumentando que era mucha la harina para poder producirla. Aunque la cantidad aquí, hermano, es importante, no se puede afirmar, hermano, que sea inusual, porque incluso, como les comentaba al principio, Sara también lo hizo y usó cantidades similares.
Eso lo dice Génesis capítulo 18, verso 6. Sara también, hermano, hizo pan cuando Abraham le pidió que lo hiciera y que tomara 3 medidas de flor de harina. Génesis capítulo 18, verso 6. Ahí lo puede usted ver. Diferentes interpretaciones de la parábola de la levadura, aunque esta parábola es corta, hermano, y parece simple. Se puede encontrar muchas interpretaciones sugeridas. Algunos entienden que las 3 medidas se refieren al cuerpo, al alma, al espíritu, o que representa a los judíos, a los gentiles, a los samaritanos. Se piensa que es algo escatológico. Otra discusión entre los intérpretes sobre este tema, hermano, de la levadura. Algunos argumentan que la levadura simboliza algo malo, algo corrupto, que daña la comunión con Dios. Pero vamos a ver, hermano, en un siguiente video que esto no es así, que lo que la palabra del Señor nos está mostrando es algo bueno que estaba haciendo la levadura sobre la masa. La estaba haciendo rendir, la estaba haciendo aumentar, estaba conquistando aquella masa, aquella consistencia de la masa. La levadura tomó control de ella y se extendió. Vamos a continuar en un siguiente video hablando acerca de esta parábola del Señor, que aunque parece corta, hermano, hay mucho que hablar, hay mucho de lo cual poder explicar. Vamos a verlo en la semana siguiente. Que Dios me los bendiga y que todos y cada uno de ustedes se encuentre con bien.